Al principio parecía lo suficientemente normal, pero dijo que no le gustaba mi nombre, así que inventó el nombre Gwen para mí. Luego decidió que me parecía a la actriz Lauren Ball, así que empezó a llamarme Lauren. Por alguna razón no pensé que fuera un gran problema. Supongo que esto fue antes de que aprendiera lo que son las relaciones tóxicas. Incluso se refería a mí como Lauren con su familia y amigos. Con el tiempo lo confronté y le dije que me parecía raro y espeluznante, y que parecía controlador. Le dije que estaba realmente mal, que pareciera estar intentando despojarme de mi identidad. Nunca había oído de ese nivel de abuso antes. Dijo de nuevo que no le gustaba mi nombre real, así que por alguna razón dejé pasar el tema. La situación empeoró con el tiempo. No podía ni siquiera ir a la tienda de comestibles durante 1 hora sin que me bombardeara el teléfono, queriendo saber dónde estaba, aunque sabía que había ido a la tienda. Alegaba que solo estaba preocupado por mí y que quería asegurarse de que estaba bien. Lo dejé pasar, pero en el fondo sabía que estaba siendo controlador. Una vez le dije que pasaría la noche en casa de un amigo porque se había hecho tarde cuando estábamos pasando el rato, y dijo que estaba bien. No me importaba si estaba bien o no. Era solo cortesía común llamarlo para informarle que no iba a estar en casa esa noche. Aunque dijo que estaba bien y que me vería por la mañana, cuando me desperté a la mañana siguiente, tenía 13 mensajes de voz diferentes de él, cada uno progresivamente más enojado. Dijo que nuevamente estaba preocupado por mí porque no había tenido noticias mías. Eso fue todo para mí. Terminé la relación, pero nunca había oído de un nivel de abuso en el que alguien te llame por un nombre diferente. Parecía que no solo pensaba que me poseía, sino que estaba tratando de despojarme de mi propia identidad. ¿Alguien más ha experimentado esto? Gracias por leer. Sé que no es como las otras historias aquí, pero algo me hizo pensar en ello esta noche, y quería saber si alguien más ha conocido a alguien así. Gracias. Luego descubrí que las sectas realmente hacen esto, y dan un nombre diferente a alguien. Esto tiene mucho sentido porque él parecía tener estas ilusiones de que iba a demostrar que el cristianismo era falso. No me suscribo al cristianismo y lo rechacé hace mucho tiempo, pero no voy a convencer a un cristiano de que está equivocado. Simplemente los dejo creer lo que quieren. Pero lo que él hacía estaba muy fuera de lo común. Tenía estas ilusiones de que iba a cambiar el mundo y convertirse en una persona muy poderosa. Seguía afirmando que no quería fama ni nada de eso, pero estaba claro que pensaba que era mucho más inteligente de lo que realmente era, y eso era exactamente lo que intentaba lograr. Incluso escribió al presidente Carter, convencido de que sería invitado a su casa. Lo llamaba estudiar. Afirmaba ser judío, pero era un nivel que nunca había visto antes. Dedicaba horas al día a esto. Me enviaba poemas y correos electrónicos muy extraños, muchos de los cuales aún tengo, para mostrar lo trastornado que estaba, por si alguna vez lo arrestan por abusar de alguien más, para poder intentar ayudar a su próxima víctima. Me parecía muy narcisista porque las ilusiones de grandeza eran muy evidentes para mí. Definitivamente parecía mentalmente inestable y realmente peligroso. No sé si viste mi otro comentario, pero hubo algunas cosas que dijo que me hicieron pensar que era peligroso. Tuvo un mal casero antes, y dijo que le hacía sentir bien odiar a ese tipo. Traté de decirle que lo dejara pasar, pero se negó diciendo, «Nunca lo perdonaré por lo que me hizo. Me hace sentir bien odiarlo». Todo lo que hizo el casero fue aumentar el alquiler. Claro, apesta, pero no sigues odiando a alguien por algo tan estúpido, especialmente cuando ya no es tu casero. Un día estaba en el coche con él y alguien le cortó el paso, lo cual también apesta, pero reaccionó de forma exagerada. Dijo, podría conducir hasta esa persona y dispararle en la cabeza sin pensarlo 2 veces. También tiene sentido porque varias veces trató de convertirme y finalmente le dije, mira, no estoy interesada en lo que tienes que decir, y nada de lo que digas me va a convencer de convertirme. Dijo, deberías avergonzarte de ti misma. ¿Y si fuera algo realmente profundo y cambiara tu opinión? Le dije, nada va a cambiar mi opinión. Siento lo que siento sobre la religión organizada y eso es todo. Se enojaba de manera irracional con cualquiera que desafiara sus creencias o no estuviera de acuerdo con él, aunque afirmaba no estar emocionalmente invertido en tener la razón. Era una persona realmente extraña y excéntrica, y me alegra que ya no esté en mi vida. Una cosa más, nuevamente, el tema de la secta tiene sentido para mí porque con las ilusiones de grandeza,
Me hace pensar que probablemente estaba intentando iniciar su propia secta. Gracias por tu comentario perspicaz. Desafortunado para él, soy demasiado testaruda y demasiado fuerte en general para dejarme lavar el cerebro. Creo que eso es lo que más le enfurecía sobre mí. El hecho de que sabía que no iba a dejar que me controlara y lavara el cerebro. Enfurece a los abusadores cuando se dan cuenta de que sus tácticas no funcionan, y creo que ese era su problema conmigo. Nuevamente, me alegra que esté fuera de mi vida y que no tenga que lidiar con él. No es sorprendente para mí que su hijo básicamente no quisiera tener nada que ver con él y que no se llevara bien con su hermano. Todo tiene sentido ahora. Recuerdo que vivíamos en un edificio de apartamentos y los vecinos se dispersaban siempre que lo veían venir porque sabían que iba a intentar imponerles sus creencias. Les resultaba muy molesto y se quejaban conmigo cuando me veían. Varias personas me preguntaron por qué estaba con él y me contaron sobre veces que lo habían visto antes de conocerme, en las que decían que era simplemente raro y pensaban que debía alejarme de él. Cuando los testigos de Jehová venían a la puerta, en lugar de rechazarlos educadamente como la mayoría de la gente normal, o simplemente fingir que no estaban en casa, él abría la puerta e intentaba debatir con ellos. Trataba de hacer que se convirtieran a su lado, y cualquier persona que le dijera que no estaba interesada en lo que tenía que decir, él lo ignoraba e intentaba hacer que escucharan de todos modos. La mayoría de las personas normales se detienen cuando les dicen que el oyente no está interesado en lo que tienen que decir, especialmente cuando se trata de religión o política, pero él no. Simplemente continuaba. A veces lo vi enojarse con la gente en público por no escucharlo. Era realmente extraño, y me alegra nuevamente no estar con él. Honestamente, creo que si hubiera seguido con él, probablemente me habría matado eventualmente. Definitivamente está mentalmente inestable y necesita estar en un hospital, en mi opinión. Esto sucedió hace unos 15 años. En ese momento estaba saliendo con diferentes personas y tuve algunos encuentros espeluznantes durante ese tiempo, pero este tipo se lleva el premio. Era un conocido que mi hermano había conocido en un bar algunas veces y que estaba mostrando por la zona local porque era nuevo en el país. Mi hermano nos presentó porque aparentemente estaba desesperado por una novia y supongo que yo también estaba bastante desesperada porque salimos juntos. Esa cita fue probablemente la peor primera cita en la que he estado. Llegué al restaurante donde nos íbamos a encontrar y él llegó tarde, lo cual no es un gran problema, así que lo dejé pasar y nos sentamos. Para ser honesta, supe desde el principio que realmente no me atraía, pero pensé que sería cortés y vería si pasábamos una buena noche. Él también comenzó de manera educada. Me sostuvo la puerta, me sacó la silla. No era realmente necesario, pero fue agradable de todos modos. Cuando estábamos sentados esperando a que alguien viniera a tomar nuestro pedido, yo estaba leyendo el menú, y él comenzó a hablar sobre lo mucho que le hubiera gustado este lugar a su prometida. Eso me sorprendió y naturalmente le pregunté sobre su prometida. Reveló que había tenido una prometida antes de mudarse aquí, pero simplemente la dejó para mudarse a otro país. Le pregunté por qué habían terminado y dijo que realmente nunca rompieron, pero que se había cansado de que ella lo regañara por varias cosas y simplemente se mudó. Realmente no sabía qué decir después de eso, así que cambié de tema y comencé a preguntarle más sobre sí mismo y dónde solía vivir. No era muy comunicativo. Finalmente nuestro camarero llegó y comenzó a hablar con nosotros. Para aclarar, nuestro camarero era un hombre de color y tenía un acento inusual para nuestra zona, así que mi cita lo miró fijamente por un rato y luego se volvió hacia mí y dijo: ¿Entiendes a este tipo? Le dije que sí, que podía entenderlo antes de decirle nuestros pedidos. Después de que se fue, mi encantadora cita continuó sorprendiéndome. Dijo: normalmente no dejaría que la dama ordenara, pero ese tipo marrón hablaba realmente raro y no lo entendí. Wow. Una manera de decirme que eres racista y sexista en una sola frase, amigo. De nuevo me quedé sin palabras por unos momentos antes de enojarme con él. No recuerdo exactamente lo que dije, fue algo como: bueno, no soy una dama, así que puedo ordenar por mí misma sin problemas, gracias. ¿Y por qué hacer comentarios raciales? Luego se molestó conmigo y me dijo que no estaba siendo racista, que simplemente no estaba acostumbrado a ese tipo de persona de donde él venía.
Le señalé que no me habría conocido si se hubiera quedado con la gente a la que estaba acostumbrado en su propio país. Luego se calmó y me dijo que no querría eso, porque estaba contento de haberme conocido. Honestamente, me pareció un poco raro dado que no veía ninguna manera de decir que esta cita estaba yendo bien y no me conocía muy bien en absoluto. Pero decidí que, ya que habíamos pedido, debería quedarme, obtener mi comida e intentar redimir la noche antes de irme y nunca volver a ver a este hombre. Así que respondí algunas de sus preguntas sobre mí, información básica para conocernos y cosas triviales en su mayor parte. Luego comenzó a hablar sobre mis citas anteriores, si era virgen, si estaría dispuesta a esperar hasta el matrimonio y luego ser sumisa a mi esposo o no. En ese momento me di cuenta de que probablemente estaba en una cita con un fanático religioso, de ahí la misoginia, la actitud extraña hacia el sexo y todas sus otras ideas cerradas. Así que opté por un "no es asunto tuyo, ahora me tengo que ir". Revisé los precios en el menú y dejé dinero para mi parte de la comida, más una propina, en la mesa y me levanté para irme. Él dijo que no veía por qué estaba siendo irrazonable con él, como si esta hubiera sido una cita normal, pero luego me dijo que no podía esperar que aceptara mi dinero porque eso era un insulto para él. Bien, amigo, si quieres pagar por una comida que no se va a comer, tú pagas por ella. No estoy tan enojada por gastar mi dinero como para detenerte. Así que tomé mi dinero de vuelta y salí directamente. Supuse que sí, fue una noche horrible, pero no tendría que verlo de nuevo. No había llegado a mi casa cuando mi hermano empezó a enviarme mensajes de texto preguntándome dónde estaba, porque mi cita lo había llamado llorando diciendo que me había ido sin motivo, y que no sabía dónde estaba ni qué hacer. Afortunadamente mi hermano estaba bastante tranquilo al respecto y asumió que me había ido por una razón. Le expliqué todo y él también estaba bastante sorprendido. Después de esa noche, ambos intentamos cortar el contacto. Mi hermano dejó de encontrarse con el tipo y ambos bloqueamos la cuenta de Facebook que teníamos para él también. Mi hermano también bloqueó su número porque no dejaba de enviarle mensajes de texto preguntando por mí, alternando entre estar realmente preocupado por mí y decir que esperaba que me muriera. Luego comenzó a crear innumerables cuentas diferentes en las redes sociales para acosarnos. Le decía a mi hermano que no entendía por qué no estábamos hablando con él. Publicó un montón de publicaciones extrañas describiéndome en detalle antes de llamarme muchos nombres horribles. Seguimos bloqueándolos y avanzando. Luego, el acoso empeoró. Me encontró y me siguió en algún momento o consiguió mi dirección de un amigo y apareció un día, parándose fuera de mi casa pidiendo entrar y hablar conmigo. Cuando me negué a dejarlo entrar, me agarró del brazo para evitar que entrara también, y comenzó a decirme que no quería dejarme ir porque nunca encontraría un hombre que me amara como él, y que si me alejaba de él de nuevo, lo lamentaría un día cuando fuera vieja y estuviera sola. Continuó, y continuó así durante siglos mientras yo intentaba quitar mi brazo de él antes de hartarme de esto, y gritarle que me soltara y me dejara en paz. Luego le di una patada en la espinilla. Soltó mi brazo pero me maldijo, y dijo que estaba siendo desagradecida con él. Pero aproveché la oportunidad para correr dentro y cerrar con llave mi puerta. Comenzó a golpear mi puerta e intentar empujarla hacia adentro. Estaba cada vez más molesta por este hombre y simplemente harta de su presencia en mi vida. Así que tomé mi teléfono y llamé a la policía diciendo que alguien estaba tratando de entrar a mi casa. Me dijeron que alguien vendría pronto, pero 20 a 30 minutos después, no había señal de ellos en ningún lugar. Y estaba bastante angustiada porque este hombre estaba forzando mi puerta y pensé que la cerradura se iba a romper pronto. Así que llamé a mi hermano que vive cerca solo porque sabía que vendría, aunque no estaba segura de si podría ayudar mucho. Unos 15 minutos después mi hermano llegó y después de una breve conversación que no escuché bien afuera, la presión desapareció de la puerta. Esperé unos minutos y luego le envié un mensaje de texto a mi hermano para ver qué estaba pasando y si estaría bien mirar afuera ahora. No respondió, y lo siguiente que escuché fue la policía llegando. Salí para ver qué estaba pasando. Aparentemente, después de mi llamada inicial, recibieron otra llamada de un vecino diciendo que había 2 hombres peleando en mi jardín. Supongo que eran mi hermano y el tipo, ya que mi hermano parecía sin aliento y bastante alterado, y el tipo ya no estaba. Mi hermano explicó a la policía que había intentado detener al hombre de entrar en mi casa, y luego el hombre lo había golpeado.
Conté mi parte de la historia, y algunos de mis otros vecinos fueron preguntados sobre lo que habían visto, y pudieron contarles sobre los intentos de él para entrar. Además, había marcas en el lado exterior de la puerta donde había intentado entrar repetidamente. La policía fue a buscarlo, y unas semanas después me llamaron y me dijeron que pensaban que lo habían encontrado. Pero cuando querían que mirara a la persona sospechosa, no era el mismo hombre. No escuché nada más y no sé qué le pasó. No lo volví a ver y por lo tanto, probablemente estoy a salvo después de 15 años. De todas maneras, no quiero volver a verlo nunca más. Hace unos 3 años, un grupo de amigos decidió irse de vacaciones de fin de semana al pueblo natal de una de las chicas, ya que su familia tenía una pequeña villa no muy lejos del centro urbano. Llegamos el viernes por la tarde y decidimos que lo primero que debíamos hacer era ir a la discoteca. Nos preparamos y estábamos listos para salir justo antes de las 8 de la noche. Fue entonces cuando Gigi, nuestra anfitriona, nos dio una advertencia. Chicas, chicos, un pequeño aviso antes de irnos. Vamos al bar más grande de la ciudad que a veces es frecuentado por narcos. No se asusten, no hacen nada si no los molestan, pero tengan cuidado con quién bailan. Especialmente tú, Ken, nuestro amigo mujeriego. No vayas persiguiendo a la novia de algún sicario. Ahora, ¿quién está listo para la fiesta? El pueblo natal de Gigi, que podrías decir que es más una pequeña ciudad que un pueblo, es básicamente la capital de toda la región oriental de nuestro país. El área es principalmente ganadera y agrícola, como el viejo oeste americano, y también es hogar de muchas rutas de tráfico de drogas, plantaciones y escondites, ya que el gobierno tiene poca o ninguna fuerza en las áreas lejanas. La presencia de los narcotraficantes es fuerte, y aunque normalmente se mantienen al margen, no es raro verlos o a sus secuaces en la ciudad haciendo sus actividades diarias. Muchos ni siquiera son conocidos públicamente como criminales, así que no es un gran problema, pero para aquellos que sí lo son, la gente y la policía simplemente miran hacia otro lado por miedo a lo que podrían hacer a los delatores. Te cuento todo esto para que entiendas que, aunque Gigi intentó hacer su advertencia más amigable, estaba totalmente seria al respecto. Volviendo a la historia, estábamos pasándola bien cuando perdimos a la protagonista de este relato, Rosa, quien, por cierto, me dio permiso para publicar esto. Rosa es, bueno, es un poco promiscua. No hay nada de malo en eso, la amo así, pero Dios, las hormonas de esta chica la han metido en algunas situaciones complicadas. La noche continuó y Rosa no aparecía por ningún lado. Cuando llegó la hora de irnos a casa, no la encontramos. Le enviamos mensajes a su teléfono hasta que finalmente respondió. Chicas, estoy en una increíble fiesta privada, no se preocupen. Estaré en la casa mañana saco. Sí, escribe así. La cara de Gigi lo decía todo. Lo primero que dije fue, lo primero y único, tendremos suerte si la vemos en una semana. ¿Por qué es tan tonta? Como predijo Gigi, no veríamos a Rosa por el resto del fin de semana, es decir, sábado, domingo y lunes por la mañana. Estábamos preocupadas, pero Gigi nos dijo que no llamáramos a las autoridades, que necesitábamos esperar un poco más. Obviamente, nuestras pequeñas vacaciones se arruinaron por todo esto, porque estábamos constantemente preocupadas. Puedes imaginar nuestro suspiro de alivio cuando Rosa finalmente nos contactó justo antes de regresar a nuestra ciudad. Llamó para decir que estaba esperando en el centro de la ciudad. Voy a saltarme nuestra reunión por un momento para contar lo que Rosa nos dijo que sucedió en su ausencia. En la discoteca, conoció a un chico guapo que se llamaba Diego, 1,90 metros, grandes músculos, gran bailarín, el sueño de cualquier chica en resumen, quien después de una hora de bailar y besarse, le ofreció llevarla a una fiesta privada en una villa con algunos de sus amigos. No sé si estaba muy borracha o muy enamorada, pero dijo que sí. Salió con él, donde se encontraron con un grupo de 14 chicas, todas hermosas según su descripción, y un montón de chicos, algunos tan sexys como Diego y otros simplemente aterradores que parecían soldados mal disfrazados. Diego hizo una llamada y en poco tiempo llegaron 5 SUV y los recogieron a todos. Después de un viaje de 40 minutos, se encontró en lo que describió como una mansión literal en medio de la nada. Fueron recibidos por una mujer atractiva que podría tener unos 40 años, quien los guió adentro. Rosa dice que en la casa había otras chicas y algunos chicos,
Pero era obvio que los principales invitados eran 7 hombres mayores a quienes todos obedecían. Estaban bebiendo, esnifando cocaína, besándose con las chicas e incluso con algunos de los chicos, incluyendo a Diego para disgusto de Rosa, e invitaron a los recién llegados a unirse a ellos. La memoria de mi amiga se vuelve borrosa después de esta primera impresión, pero en resumen, tuvo 2 días completos de fiestas en la piscina, alcohol, drogas e incluso orgías. Los hombres les dieron ropa de diseñador y trajes de baño para que pudieran modelar para ellos. Ocasionalmente, les regalaban joyas, bolsos, dinero en efectivo y cosas por el estilo. Lo que quisieran lo conseguían siempre y cuando hicieran felices a los 7 anfitriones, lo que significaba principalmente favores sexuales. El lunes por la mañana, las 15 nuevas chicas fueron invitadas a prepararse y reunirse en el comedor, donde la mujer atractiva las estaba esperando. Rosa creía que ella era la principal coordinadora del evento, ya que la había visto dando órdenes a algunos de los sirvientes que las habían ayudado todo el fin de semana. Les dijo algo así: «Bueno, chicas, ¿no tuvieron un fin de semana increíble? Todas han hecho muy felices a nuestros importantes anfitriones. Como algunas de ustedes habrán notado, antes de que llegaran ya había algunas chicas por aquí. Ellas son parte de nuestra pequeña organización. Normalmente organizamos fiestas como esta para nuestros clientes todo el tiempo, y eso es lo menos que hacemos, para ser honestos. Nuestras chicas viajan por todo el mundo con nuestros patrocinadores, aparecen en revistas, tienen sus propias casas, autos y muchas otras cosas increíbles. Los regalos que se llevan a casa son solo una pequeña muestra de lo que podemos ofrecer. Si están interesadas, por favor llamen al número en la tarjeta que les estoy dando ahora y arreglaremos todo, pero sean rápidas. Tenemos pocas posiciones disponibles». Luego fueron escoltadas a los sub, pero al subir la mujer dijo una última cosa en un tono muy sombrío. «Oh, y queridas, todo esto es extremadamente privado, así que espero que no empiecen a chismear. Sería una situación muy inconveniente si alguien que no queremos se enterara». Después de otro viaje de 40 minutos, Rosa se reunió con nosotras, todavía con resaca, y nos contó sobre su aventura. Cuando la encontramos, llevaba un vestido verde, botas de cuero marrón, pendientes de oro con pulseras y collar a juego, y un bolso negro que nunca habíamos visto antes. Dentro había otros 3 pares de pendientes, 2 anillos, un collar de perlas y un iPhone 10 nuevo, junto con algo de ropa y su propio teléfono. Luego revisamos todas las cosas en línea para ver el precio. Un total de $4,000 a $4,500 en ropa y joyas de diseñador, sin contar el nuevo teléfono celular. Hasta el día de hoy, no sé si Rosa alguna vez consideró llamar al número, pero todas la vimos romper la tarjeta después de nuestra investigación de los artículos. Nos dijo que estaba feliz con su buena suerte y que no le había pasado nada malo, pero que no quería arriesgarse en otra ronda con esta organización. Esto sucedió hace unos 5 años, y nunca he tenido la oportunidad de contarle a muchas personas sobre el nivel de locura que ocurrió esa noche. Conocí al tipo en una aplicación de citas, por supuesto, y hablamos unos días por mensajes de texto. Estaba recibiendo vibras muy normales de las conversaciones, así que acepté encontrarnos. Su perfil indicaba que vivía en la ciudad vecina a la mía. Fijamos la fecha y la hora en un bar-restaurante local que estaba a solo 5 o 10 minutos de mi casa. Me estaba subiendo al coche y él me envió un mensaje para decirme que llegaría tarde porque estaba conduciendo de vuelta desde Pittsburgh. Eso es al menos a 5 horas de distancia de donde vivo. En algún momento de ese tiempo podría haberlo mencionado, así que dijo que necesitaba retrasarlo y acepté. Primera señal de alarma. Llegué al bar a la hora acordada y él aún no estaba. Recibí un mensaje diciéndome que estaba a 15 minutos de distancia y que le pidiera una bebida y la pagara. Segunda señal de alarma. Estaba charlando con una pareja a mi lado en el bar y ya había decidido terminar mi bebida y luego irme. No pedí su bebida, por cierto, y de repente apareció. Apestaba a humo de cigarrillo cuando había puesto en mi perfil que no fumadores. Tercera señal de alarma. Pero pensé que al menos estaba allí y vería qué pasaba. Quería moverse a un área más tranquila del bar, así que nos movimos al otro lado sin problema. Estaba actuando de manera muy errática y luego dijo que deberíamos bailar. Nadie estaba bailando, así que no. Me puso la mano en la cabeza y me apartó el flequillo diciendo:
Solo quiero ver tu rostro completo. Está bien, amigo, suéltame. Cuarta señal de alarma. Unos amigos y compañeros de trabajo míos llegaron y se sentaron al otro lado del bar. Los presenté y pensé que eso era todo. Este loco seguía pidiéndome cigarrillos que no tenía y seguía mendigando los de las personas mientras salía afuera. Sabía que ya había terminado. De hecho, lo sabía desde el principio de la noche, pero ya estaba allí. Pedí la cuenta del bar y era de $80, pero decidí afrontarla y pagarla yo misma mientras él estaba afuera, y luego intentar irme. Conozco a los camareros y pensé que él no les pagaría, así que no quería irme sin pagar. Me acerqué a mis amigos para decirles buenas noches y uno estaba bastante borracho y me pidió que lo llevara a casa ya que estaba literalmente en mi camino de todos modos. Acepté y comenzamos a salir. El tipo loco entró justo a tiempo para verme irme y preguntó qué estaba pasando. Le dije que me iba y que le daba un aventón a un compañero de trabajo. Era un compañero de trabajo masculino y yo soy mujer. Me miró como si hubiera matado a su cachorro y volvió a salir por la puerta del área de fumadores del bar. Señal de alarma número 1.000.000 en este punto. Los camareros y el gerente habían estado observando sus interacciones toda la noche y nos dijeron que nos acompañarían a mi coche. Así que nos subimos al coche y llevamos al compañero de trabajo a su casa. En el camino fui bombardeada por llamadas y mensajes de texto del tipo loco diciéndome que necesitaba llevarlo a casa y que volviera. ¡Qué diablos! Srenia, como llegaste ahí, puedes usar eso para volver a casa o llamar a un Uber. Siguió enviando mensajes de texto, así que lo bloqueé. Me desperté por la mañana y, curiosamente, miré los mensajes bloqueados y tenía uno que se envió alrededor de las 9 de la mañana que decía: «Hola, hermosa. La pasé muy bien y das abrazos agradables». No estoy segura de qué le pasaba, pero santo cielo, por supuesto que nunca volví a hablar con él. Estaba fumando con este tipo que acababa de conocer. Al principio parecía lo suficientemente genial, con vibras casuales y relajadas. Me recogió y comenzamos a dar una vuelta. Me pasó el porro y no pensé mucho en ello. Di unas cuantas caladas, pero algo se sintió mal bastante rápido. Noté que él realmente no lo estaba fumando, lo cual debería haber sido mi primera señal de alarma. En cambio, lo dejé pasar pensando que tal vez se estaba controlando. Nos detuvimos en un guagua para que pudiera echar gasolina, y mientras lo hacía me ofreció comprarme una bebida. Rechacé. No tenía mucha sed, y honestamente, solo intentaba mantenerme tranquila ya que el colocón ya estaba pegando de manera diferente a lo habitual. En ese momento no sabía lo que se avecinaba. Solo tenía una sensación extraña en el estómago. Poco después se detuvo en un lugar al azar y otro tipo se acercó a la ventana del lado del conductor. Lo presentó como su primo y dijo que su primo quería pasar el rato con nosotros. Luego me invitó casualmente a ir a su casa para relajarnos los tres. Todas las alarmas en mi cabeza comenzaron a sonar. Sabía que algo no estaba bien. La vibra se sentía sospechosa y no me gustaba la forma en que ambos me miraban. Demasiado casual, demasiado ensayado. Dije que no, gracias, y le pedí que simplemente me llevara a casa. No discutió, no intentó presionarme, simplemente aceptó y me llevó de regreso como si no fuera gran cosa. Eso en sí mismo me desconcertó. No podía decidir si era genuinamente inofensivo, o simplemente decidió en el último momento no seguir adelante con el plan que habían ideado. No fue hasta que llegué a casa que las cosas realmente se torcieron. Casi tan pronto como me senté, me di cuenta de que apenas podía moverme. Todo mi cuerpo se sentía pesado. Mi cabeza daba vueltas y no podía concentrarme lo suficiente como para hilvanar mis pensamientos. Estaba completamente fuera de sí. Alguien tuvo que cuidarme porque estaba demasiado mal para funcionar. Entonces me di cuenta de que la marihuana definitivamente estaba adulterada. Empecé a repasar todo en mi cabeza tratando de averiguar qué había pasado exactamente. No era solo un mal colocón, era algo más siniestro. Claramente tenían planes para mí, y ya fuera para robarme, hacerme daño o algo peor, nunca lo sabré. Lo único que sé es que tuve suerte, por alguna razón decidió no seguir adelante con ello y simplemente me llevó a casa. Nunca lo confronté al respecto, no veía el punto. ¿Qué le diría? Oye, ¿recuerdas esa vez que intentaste drogarme? No valía la pena, especialmente porque nunca quería volver a saber de él. Lo bloqueé de inmediato y traté de dejar atrás toda la experiencia. Pero por supuesto, la vida tiene una forma curiosa de volver a ti.
Aproximadamente 2 años después, de la nada, recibo un mensaje aleatorio en mi PS4. Era él. Dice que se mudó a mi área e intenta casualmente iniciar una conversación como si nada hubiera pasado. Bru. Me quedé allí mirando la pantalla, igual de atónita y disgustada. ¿Cómo me encontró allí y qué le hizo pensar que querría hablar con él después de todo eso? No respondí, simplemente lo bloqueé de nuevo y seguí adelante. Hace unos 5 años tenía 23 años y acababa de salir de mi primera y única relación seria un año antes. Ese chico fue mi primer amor y mi primera experiencia sexual, así que, como es de esperar, cuando las cosas terminaron y él no tenía ningún interés en intentar arreglar las cosas, estaba destrozada. Después de un año de lamentarme y ser estúpidamente promiscua, decidí intentar salir en citas de verdad. Conocí a este chico, Rick, en un sitio web de citas. Era un par de años mayor que yo, era ex-marín, era lindo y bueno para conversar. Después de unos días de hablar en línea, me pidió mi número y decidimos encontrarnos. Conduje hasta su casa y descubrí que vivía con algunos otros chicos que parecían realmente sospechosos. Ahora en realidad vivía en un buen vecindario, pero la forma en que mantenían su hogar y la apariencia de sus compañeros de cuarto fue mi primera señal de alarma de que una chica inexperta y ingenua no encajaría en su grupo. Pero decidí quedarme y darle una oportunidad. Una vez que me vio, se acercó, me dio un abrazo y me entregó un casco para su motocicleta. Nunca en mi vida había montado en una motocicleta antes, pero siempre había querido hacerlo, así que pensé, ¿por qué no? Y me subí. Ahora la calle por la que decidió llevarme es conocida por ser una carretera muy larga y sinuosa que está bastante aislada. También es importante notar que era primavera y eran alrededor de las 5 de la tarde cuando salimos a dar una vuelta. No me di cuenta en ese momento de que había decidido llevarme por esa carretera específica, pero una vez que nos subimos, mis señales de alarma comenzaron a activarse. Empecé a darme cuenta de que, 1, estaba completamente en silencio y no había otros coches en esa carretera en ese momento. 2, estaba empezando a oscurecer. Y 3, sí, no conozco a este tipo, así que ¿qué diablos estoy haciendo? Y mis alarmas comenzaron a sonar. Ahora, diré que aunque cometí muchos errores en esta historia, en esta instancia estoy orgullosa de cómo reaccioné. Una vez que mi ansiedad se activó, le dije que creo que deberíamos dar la vuelta y regresar a casa. Empezó a reírse y me preguntó si tenía miedo, y le dije que no, solo necesitaba irme a casa porque mis padres me esperaban para cenar pronto. Siguió conduciendo hacia adelante, más alarmas sonando. Imágenes de ser violada y yacer muerta en una zanja aparecieron. Seguí pidiéndole, ¿podemos por favor dar la vuelta? ¿Podemos por favor dar la vuelta? Y finalmente cedió y dio la vuelta. Al día siguiente me dije a mí misma que tal vez estaba exagerando y que él era inofensivo, y decidí aceptar una segunda cita. Unos días después nos encontramos en un bar deportivo para cenar y tomar unas cervezas para ver el partido de hockey. Todo el tiempo que estuvimos sentados allí, Rick tenía su brazo alrededor de mí y literalmente me tenía pegada a su cadera, constantemente tratando de besarme y actuando de manera extremadamente posesiva. En ese momento estaba completamente asustada porque apenas conocía a este tipo y todo lo que me estaba hablando era sobre nuestro futuro y cómo sería un novio tan protector porque era un ex-marín. En ese momento, supe que había terminado con él, pero desafortunadamente mi coche estaba en su casa. Cuando terminamos y nos dirigimos a casa, insistió en que entrara y pasara un rato. Decidí entrar y quedarme 5 minutos. Sí, no sé en qué estaba pensando. Entramos en su habitación y de inmediato se abalanzó sobre mí, besándome y tratando de tocarme. Seguí apartando sus manos y diciéndole que necesitaba irme, pero podía decir que no iba a rendirse hasta conseguir lo que quería, especialmente después de darme cuenta de que su amiguito estaba excitado. Me dijo que no me dejaría ir hasta que hiciéramos algo. No tenía idea de lo que me habría obligado a hacer si seguía rechazando sus avances, así que decidí que mi única forma de salir de allí era terminarlo. Así que lo hice, y todo el tiempo intentaba actuar como si lo estuviera disfrutando mientras moría por dentro, y esperaba que se apresurara y terminara para poder irme rápidamente. Afortunadamente, solo usé mis manos y, afortunadamente, le tomó unos minutos terminar antes de literalmente salir corriendo por esa puerta y acelerar hacia casa.
Después de esa noche, intentó pedirme que saliéramos de nuevo y le dije que creo que sería mejor si nos quedáramos como amigos. Este tipo comenzó a llamarme y enviarme mensajes de texto sin cesar, rogándome que lo viera. Luego procedió a llamarme una puta porque lo estaba ignorando. Luego se disculpaba por llamarme una puta y decía que era porque le gustaba mucho. Así que lo bloqueé. Luego intentó enviarme mensajes en Instagram, así que lo bloqueé allí, y luego en Facebook y finalmente en Snapchat. Esta es una historia sobre una vez cuando descubrí que era más ingenua de lo que pensaba. Creo que todos tenemos unas cuantas historias como esta de cuando éramos jóvenes. Soy mujer, y cuando tenía 20 años, dejé la universidad y trabajé en un centro de llamadas durante unos años antes de terminar mi carrera. El lugar donde trabajaba pagaba mucho más que la mayoría de los trabajos en centros de llamadas, por lo que tenía una rotación relativamente baja, y la gente se quedaba allí mucho tiempo y desarrollaba amistades con sus compañeros de trabajo. Me hice amiga de un tipo cuyo escritorio estaba al lado del mío porque trabajábamos el mismo turno. Lo llamaré Brad. Brad era 7 u 8 años mayor que yo y estaba casado y tenía una hija. Nos llevamos bien de inmediato porque ambos éramos cínicos y sarcásticos, y a menudo pensábamos que éramos las personas más sofisticadas en nuestro centro de llamadas, creyendo que muchos de nuestros compañeros de trabajo eran tontos y santurrones. Estoy muy contenta de haber superado esa forma inmadura de pensar. A veces comenzamos a salir después del trabajo para tomar cervezas. Brad vivía en la ciudad de al lado, que estaba a unas 30 millas de distancia, y el tráfico siempre era terrible por la noche, así que a veces quería relajarse y desahogarse mientras dejaba que el tráfico disminuyera. Yo todavía estaba en la etapa donde beber en un bar era una novedad, así que estaba feliz de tomar cervezas después del trabajo. Nunca me sentí atraída por Brad. En mi mente éramos nada más que compañeros de trabajo. Estaba casado y tenía un hijo y no me atraen los infieles. Incluso si Brad no hubiera estado casado, su personalidad me habría impedido sentirme atraída por él porque podía ser realmente molesto. Brad era muy insistente con sus opiniones. Siempre trataba de forzarme libros, CDs y DVDs. Era a principios de los 2000, y luego me molestaba implacablemente preguntándome cómo me habían gustado. Siempre era muy insistente en que lo que recomendaba era mejor que las cosas que me gustaban. Esto puede no parecer mucho, pero era súper molesto y totalmente invalidante. No teníamos los mismos gustos, así que nunca me gustaban las cosas que recomendaba. Dejé de aceptar cosas de él después de la segunda vez, pero aún así intentaba forzarme libros y cosas, y se ponía a hacer pucheros cuando le decía que no estaba interesada en tomarlas. La única otra vez que he tenido personas haciéndome esto fue cuando estaba saliendo con ellas y tampoco me gustó en ese entonces. Eventualmente me despidieron por marcar un minuto tarde después del almuerzo, o por romper otra de las reglas draconianas del centro de llamadas. Brad me llevó a tomar cervezas el día que me despidieron, y esperaba no volver a ver a él ni a ninguno de mis otros compañeros de trabajo del centro de llamadas. Unas semanas después, sin embargo, Brad me envió un mensaje de texto un sábado por la noche, diciendo que había estado con amigos en mi ciudad, y preguntándome si quería salir a tomar cervezas. Le dije que no, que ya estaba en casa para la noche. Me respondió que acababa de comprar un paquete de 6 cervezas y que se dirigía a mi casa. Llamó a mi puerta alrededor de un minuto después. Definitivamente no soy el tipo de persona que aprecia las visitas inesperadas. Maldije el hecho de haberlo invitado a una fiesta unas semanas antes y haberle dado mi dirección. No podía haber ninguna manera de evitarlo, así que lo dejé entrar y bebí algunas cervezas mientras él charlaba sobre varios compañeros de trabajo en los que ya no estaba interesada. Cuando empecé a cansarme alrededor de las 10:30, y le pedí a Brad que se fuera, comenzó a hacer pucheros y a quejarse de que era demasiado temprano y que no quería irse a casa todavía. Básicamente tuve que empujarlo fuera de la puerta. Después de eso, dejé de responderle. Recibía mensajes de texto periódicamente los sábados por la noche que decían: ¿estás en casa? O peor aún, hice un paso por tu casa y parece que tu coche no está. ¿Estás fuera? ¿Quieres encontrarte? Incluso llamó a mi puerta algunas veces cuando estaba en casa y me escondí hasta que se fue. Nunca hizo estas cosas cuando trabajábamos juntos. No sabía por qué estaba tan interesado ahora. No sé por qué fue tan presuntuoso al pensar que presentarse en mi casa estaba bien.
aparte del hecho de que yo era soltera y él asumía que quería compañía. 1 año y medio después de haber dejado de trabajar con Brad, me encontré con él en el centro de la ciudad. Había estado almorzando con amigos y estaba caminando de regreso a mi coche cuando lo vi sentado fuera de una cafetería por sí mismo. Me saludó con la mano y terminé tomando una taza de café con él. Me preguntó sobre por qué lo había dejado de lado y, como era tan joven y no sabía nada mejor, la culpa funcionó. Me convenció de dejarlo venir más tarde con cervezas para una reunión tranquila. Brad apareció más tarde esa noche con un paquete de 6 cervezas y un libro pésimo que su amigo había escrito y que dijo que tenía que leer. Desde el momento en que llegó, todo lo que quería hablar era sobre estos compañeros de trabajo en el centro de llamadas que habían tenido una aventura y habían dejado a sus cónyuges el uno por el otro. Este era el chisme caliente del que me estaba perdiendo desde que ya no trabajaba allí. Honestamente, no me importaba porque ya no trabajaba allí. Pero Brad no dejaba de hablar de eso. Lo analizaba en gran detalle, especulando sobre todos los diferentes aspectos de su relación y cómo afectaba a sus hijos y a sus exes, y todas esas cosas que no me concernían. Lamenté haberlo dejado invitarse a sí mismo. De alguna manera, la palabra orgasmo surgió en nuestra conversación. Brad aprovechó la oportunidad para decir: «Oye, ¿cuándo fue la última vez que tuviste un orgasmo que te dio alguien más?» Todo el aire salió de la habitación. Ahora entendía por qué quería venir a mi casa tan desesperadamente. Por alguna razón pensaba que él no era ese tipo de persona. Estúpida de mí. «Necesitas irte», dije. «La cagué», respondió. No quise decir nada con eso, solo me preguntaba. «Necesitas irte», repetí. «Ah, no estás realmente enojada, ¿verdad?». Component Placement preguntó con una expresión sorprendida en su rostro. Caminé hacia la puerta principal y la abrí. «Vete ahora. No llames, no envíes mensajes, no aparezcas aquí con cervezas. Sal», continuó mirándome con incredulidad. «Wow, ¿realmente estás enojada?». Solo lo miré. Se encogió de hombros y dejó su cerveza. «Está bien, jefa». Caminó lentamente hacia la puerta aún con una expresión incrédula en su rostro. Una vez que cruzó el umbral, se volvió a mirarme de nuevo y comenzó a decir algo más. Le cerré la puerta en la cara. Inmediatamente llamó y dejó un largo mensaje de voz que no escuché. Y continuó con mensajes de texto y mensajes de voz periódicos en las semanas siguientes, así como una invitación a una fiesta de Halloween que él y su esposa estaban organizando. Lo habría bloqueado, pero esto fue antes de que pudieras hacerlo fácilmente. Nunca volví a hablar con él, y cuando más tarde intentó ser mi amigo en las redes sociales, lo bloqueé. Sé que esto no es espeluznante de la misma manera en que ser seguido a casa por un extraño es espeluznante, y Brad no se volvió agresivo, y se fue cuando se lo pedí, pero podría haber sido diferente. Estaba en mi casa y nadie sabía que estaba allí. Se había invitado a sí mismo y apareció en mi casa durante meses a pesar de que lo ignoraba. No respetó mis límites cuando le pedí que dejara de contactarme, y yo no soy una persona coqueta. No lo conduje ni le hice pensar que estaba interesada en él, aparte de tener conversaciones sobre libros, películas y cosas así. Pensé que éramos amigos y él pensó que íbamos a tener una aventura. Espero que su esposa lo haya dejado, por idiota. Mi compañera de trabajo, a la que llamaré Jane, tiene 33 años, es virgen y una cristiana muy devota. Su familia es muy estricta y muy religiosa. No estoy criticando la religión de ninguna manera. Yo mismo fui criado como cristiano. Sin embargo, estas personas parecen llevar sus creencias a un nuevo extremo. Piénsalos como los Flanders de los Simpson. Menciono que Jane es virgen porque, honestamente, nunca ha tenido un novio antes. Ha estado en algunos sitios de citas últimamente, pero generalmente es muy estricta en cuanto al tipo de chicos con los que saldría. Puede ser un poco arrogante, lo que le ha ganado muy poca popularidad. Recientemente conoció a un chico en OkCupid, al que llamaremos Miguel. Miguel afirma vivir en una ciudad más grande que la nuestra, a 1 hora de distancia. Estamos en medio de la nada en Kansas, y él dice tener 35 años, también afirma ser virgen y se interesa en Jane. Chatean por un tiempo y ella está muy emocionada. Una vez que establecen una afinidad mutua, él afirma tener $250,000 en ahorros y un trabajo en Cessna que paga $65 por hora. Tiene un bonito apartamento y 2 coches, uno de los cuales es un Dodge Charger del 69.
Suena demasiado bueno para ser verdad, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo, excepto ella. Acuerdan encontrarse para una primera cita y él dice que conducirá hasta aquí para verla. Mientras conduce hacia aquí, afirma tener un accidente en la interestatal y queda hospitalizado. Jane está devastada. El resto de nosotros, a quienes ella nos contaba esto, asumimos que él le estaba mintiendo, y que esta era su forma de salir de la cita, y de que ella descubriera que él era un canalla. No pensamos que habría más comunicación después de eso. Nos equivocamos. Continuaron hablando y poco después de salir del hospital, afirmó que fue atropellado por un coche al cruzar la calle. Su vida aparentemente tomó un giro para peor, ya que afirmó que fue despedido de Cessna. Su apartamento fue robado y todo su dinero y su otro coche fueron embargados por el IRS debido a un malentendido en sus impuestos de hace unos años. Historias completamente creíbles, ¿verdad? Para nuestro desagrado, Jane decide que no le importan estas cosas y está dispuesta a seguir hablando con el hombre. Pronto comienza a llamarla diariamente y a visitarla una vez a la semana en el trabajo. En este punto, llegamos a conocer a este tipo y se presenta como el típico perdedor con barriga cervecera que se pasa el día en el sofá gritando a su mujer para que le traiga una cerveza. A pesar de todo el dinero que afirma tener, usa ropa que le queda demasiado grande, generalmente pantalones de chándal y chanclas. Esto le valió el apodo de chanclas entre nosotros en el trabajo. Tiene problemas para hacer contacto visual con las personas cuando les habla, y tiene la sonrisa más espeluznante. Sabemos de inmediato que no parece muy confiable. 3 semanas después de su relación, aparece en nuestro trabajo y le propone matrimonio a Jane. Ella acepta con gusto mientras todos sacudimos la cabeza con incredulidad. Nos dice que consiguió un nuevo trabajo en Microsoft en su ciudad. Hicimos nuestra investigación. No hay trabajos de Microsoft allí, a menos que trabajes vendiendo productos en Best Buy. Y le dice a ella que ahora está viendo a un terapeuta por sus problemas de ira y celos. Muchas señales de alerta están sonando en nuestras cabezas en este punto, pero a Jane no parece importarle nada de esto. Se muda aquí con ella después de afirmar que su familia lo desheredó por querer casarse con una cristiana. Afirma que todos son devotos católicos y esa es la razón por la que nunca los conocerá. Como si esto no fuera lo suficientemente ridículo y exagerado, las cosas comienzan a ponerse más espeluznantes a partir de aquí. Nos dice que tiene un nuevo trabajo por $25 por hora como ingeniero jefe en Exide Manufacturing. La jefa de recursos humanos de Exide es en realidad un pariente de un amigo nuestro, así que le preguntamos sobre esto. Nunca habían oído hablar de este hombre, y la posición que afirma tener no existe. Tratamos de decírselo a Jane, pero ella ignora todos nuestros comentarios y afirma que estamos pensando demasiado en ello o que simplemente estamos celosos. Él comienza a recogerla y dejarla en el trabajo todos los días, así como a recogerla para todos sus almuerzos. Ella todavía cree que tiene un trabajo de tiempo completo y que solo hace esto por cuanto la ama. Empezamos a sentir que solo quiere saber dónde está en todo momento. Le pide al hombre de mantenimiento en nuestro trabajo, después de su primer encuentro, que sea el padrino de su boda. Esto no le parece extraño a Jane porque, aparentemente, Miguel no confía en la mayoría de las personas y no tiene amigos propios. Todos lo quieren por su dinero. Sus padres le prestan su furgoneta de repuesto para que la use a partir de ahora. Para nuestro asombro, sus padres ya están comprando ropa y suministros para bebés para la pareja. Están completamente ganados por el hombre. Creo que están cegados por el hecho de que su hija finalmente tiene a alguien y les dará nietos, lo cual es un pensamiento realmente triste. Para este punto, hemos notado que su personalidad se vuelve ligeramente más estresada y deprimida a medida que pasa el tiempo. Ahora, si has leído hasta este punto, probablemente estés pensando, «Oh, ella es solo otra chica tonta que recogió a un tipo despreciable que la está exprimiendo por todo lo que vale». Y definitivamente no estás equivocado. Todos pensamos lo mismo hasta que un día nos dejó caer esta pequeña bomba. Recientemente le dijo que solía estar en las fuerzas especiales en el ejército, en la Fuerza Aérea para ser exactos, y han decidido que quieren que trabaje para ellos nuevamente. Le pagarán $75,000 por trabajar 3 días, 3 semanas, 3 meses. La historia siempre cambia, algo que ella no encuentra sospechoso en absoluto. Probando equipo militar que es demasiado peligroso,
y podría ser potencialmente mortal. Él acepta el trabajo y todos pensamos que está saliendo de la relación. Luego nos dice que si desea seguir en contacto con él, tendrán que casarse lo antes posible, y ella tendrá que estar preparada para mudarse con él. Explica que el ejército ha estado llamándola y haciendo paradas en su casa para explicarle que tendrá que casarse con él de inmediato, y que necesita estar preparada para mudarse a una ubicación no revelada en cualquier momento. Desde esa ubicación, no se le permitirá hacer ningún contacto con amigos o familiares, ya que todo lo que está sucediendo es ultra secreto, y ella tiene que demostrar que puede ser confiable. Obviamente, todos estamos alarmados, todos menos ella y su familia. Están encantados de que esté con un hombre militar y están orgullosos de que ella sea parte de algo mucho más grande. El resto de nosotros, personas cuerdas, estamos tratando de averiguar qué demonios puede estar tramando. ¿Va a ser secuestrada para tráfico de personas? ¿Va a asesinarla? Uno de nuestros compañeros de trabajo acaba de llamar a la línea directa de tráfico de personas y creen que esto definitivamente suena como algo que han visto antes. Desafortunadamente no pueden hacer nada al respecto hasta que él realmente actúe y se la lleve. Estamos viendo la posibilidad de contactar a la policía local para ver si se puede hacer algo al respecto antes de que ella reciba la llamada que les dice cuándo deben mudarse. Todo esto es una locura. No sabemos qué esperar ni en qué peligro está realmente. Cualquier sugerencia sería apreciada, y gracias por leer. Actualización. La primera vez que conocí a Miguel fue en un día de carga en el trabajo. Todos trabajamos en una tienda minorista. Jane y el resto de su departamento acababan de terminar su carga y se les permitió irse a casa por el día. Me quejé porque trabajaba en el departamento al lado de ellos y tenía que terminar mi carga solo. Trabajo justo al lado del reloj para marcar la hora, así que vi a Jane marcar la salida. Unos 10 minutos después, apareció un tipo con pantalones de chándal y chanclas. Me sonrió de manera espeluznante mientras deambulaba por el departamento de ella. Continué organizando mi carga. Se acercó a mí y me entregó una Pepsi. ¿Puedes dársela a Jane, por favor? Oh, lo siento, amigo. Acaba de marcar la salida por el día. Su rostro se cayó mientras se dirigía hacia la puerta principal. Me encogí de hombros y continué trabajando. Unos minutos después, regresó un poco nervioso. Su coche todavía está allí, todavía está aquí. Le di una mirada graciosa y le dije que la había visto marcar la salida. Se fue de nuevo. Unos momentos después, regresó furioso. Su coche está afuera, ¿dónde está? Me alarmé un poco. Jane es bastante obesa, así que pensé que probablemente le estaba tomando tiempo cruzar la tienda. ¿Necesito llamar a un gerente por ti? ¿Dónde está Jane? Afortunadamente para mí, mi novio apareció en ese momento. Esperaba que yo saliera al mismo tiempo que el resto de mis compañeros de trabajo, así que vino a buscarme. ¿Dijiste Jane? Acabo de verla en el estacionamiento. Flip-Flops salió corriendo mientras mi novio y yo nos mirábamos con caras de ¿qué carajos? A la mañana siguiente, Miguel apareció en el trabajo y le propuso matrimonio a Jane en nuestro almacén mientras desempacábamos cajas. Mi novio se rió cuando le conté esto. No le sorprendió que Jane estuviera saliendo con ese neandertal. Mirando hacia atrás ahora, creo que el hecho de que Jane pudiera escaparse de este tipo y hacer algo sin que él lo notara lo asustó. No tenía tanto control como quería, lo que podría haber instigado su propuesta, queriendo asegurarse de tener control total sobre ella, lo cual es un pensamiento aterrador. Chicos, esto fue inesperado para mí. Como algunos de ustedes en los comentarios han visto, inicialmente intenté publicar esto hace más de un mes. Sin embargo, seguía siendo atrapado en el algoritmo de un bot en este foro, y fue marcado y eliminado inmediatamente sin importar cuántas veces lo editara. Finalmente lo aprobaron hace unos días y por eso está aquí para que lo vean. Como pueden imaginar, ha pasado mucho en el último mes, y por eso estoy aquí ahora para contarles lo que ha pasado desde entonces. Para aquellos que quieren la respuesta corta, ella está bien ahora y la situación está casi completamente resuelta. Respuesta larga, sigan leyendo. Para responder a algunas preguntas comenzaré con las de aquellos que adivinaron Wichita, Kansas. Están casi correctos. Wichita es la ciudad de donde es él. ¿Por qué no contratar un detective privado? Bueno, francamente no tengo el dinero para eso. ¿Por qué tú y tus compañeros de trabajo no se unen para contratar uno?
Honestamente, la mayoría de mis compañeros de trabajo realmente no les gusta Jane, y eso es decirlo de manera amable. Sé que esto sonará cruel, pero la mayoría de ellos solo contaban los días hasta que no tuvieran que verla más. Siempre ha tenido la mala costumbre de caer mal a la gente. ¿Es una chica ingenua? Sí. ¿Es estúpida? También sí. Desde que la conocí, siempre ha insistido en ser la primera en dar consejos sobre relaciones a mí y a muchos otros, a pesar de no tener experiencia propia. En realidad, es la primera en dar su opinión y consejos sobre la mayoría de los temas, generalmente sobre cosas de las que solo cree saber todo. Parece una sabelotodo y es muy arrogante. Habiendo hecho misiones en África antes, asume que ha visto lo peor de la humanidad y que está más que informada sobre el mal del mundo. También le gusta entrometerse en los asuntos de todos, ya sea bienvenida o no. Algunos compañeros de trabajo han intentado emparejarla en citas antes, y cuando vuelve de ellas, generalmente está furiosa y nos da un discurso sobre cómo nos atrevemos a pensar que él era lo suficientemente bueno para ella. También me gustaría decir que esto no es el resultado directo de su fe y religión, así que pueden dejar de usarlo como excusa. Juega un papel en ello, pero la mayoría de la culpa es de su propia personalidad. Yo también soy cristiano. También tuve una vida muy protegida. Fui educado en casa durante toda la escuela secundaria y todos los que conocía eran de nuestra iglesia. No tuve mi primera cita hasta que tenía 20 años y se convirtió en mi primer novio. Es un metalero agnóstico y mis padres insistieron en que fuera a la iglesia con nosotros antes de ser aprobado. Se presentó con pantalones de trapo, pinchos y tachuelas y una camiseta que decía «mierda». Fue nada más que amable con la congregación y tuvieron que tener una especie de intervención conmigo al día siguiente para que rompiéramos. Todavía estamos juntos hasta el día de hoy, y nuestro 7º aniversario es este Halloween. Soy muy capaz de tomar mis propias decisiones y mi regla número 1 es no ser una estúpida. Si mi religión me llama a ser un pedazo de mierda, le digo que no. Nunca trato de imponerlo a nadie. Mis creencias son para mí y solo para mí. Entiendo el sentido común y el razonamiento y, aunque he pasado por dificultades, mi vida es bastante decente. Así que no tomaré la religión de Jane o su vida protegida como una excusa para su ignorancia y falta de sentido común. Perdón por hablar de mí, solo estaba tratando de probar un punto. Con esta información, continuaré con la historia. Alrededor del mismo tiempo que se publicó originalmente esta historia, creo que el mismo fin de semana, resulta que Jane y G habían tenido una ceremonia de boda secreta en su iglesia y ahora estaban casados. Sí, había un certificado y todo, un matrimonio completamente legalmente vinculante. Ninguno de sus amigos o familiares estaba presente, solo la familia de Jane y su pastor. Ella lo ocultó al resto de nosotros durante aproximadamente una semana. Durante estos días en los que estábamos en la oscuridad, notamos muchos cambios de humor en ella. Un día llegaba radiante y feliz. El mundo era perfecto para ella. Al día siguiente, podíamos ver el estrés y saber que algo estaba mal. Algunos de nosotros también notamos en este mismo momento que tanto las cuentas de Facebook de Jane como de Miguel habían sido eliminadas. Él tenía una cuenta recién creada, sin fotos de él, solo fotos de sus bonitos coches. Rara vez la usaba, y toda su familia en la cuenta no se parecía en nada a él. Algunos de ustedes notaron en los comentarios que mencioné que tenía el cabello rubio, ojos azules y piel clara aunque sucia. Afirma ser español, pero toda su familia parecía muy claramente mexicana. Teníamos miedo de que no quisiera que su habitual yo hablador diera demasiada información sobre su situación, movimientos y paradero cuando la secuestrara. Ella confió en un compañero de trabajo que él tenía muchos arrebatos, y aunque no había sido violento, de repente se había convertido en una persona diferente. Intentamos advertirle que era peligroso, pero ella nos aseguró que solo estaba inseguro por haber sido engañado en tantas relaciones pasadas y que no era nada. Era triste decir que definitivamente estaba en una relación abusiva. La parte más triste es ver una situación como esta y saber que solo pueden ayudarse a sí mismos en este punto cuando se niegan a escuchar a los demás. Jane también tenía un gato que había tenido durante casi 8 años hasta este punto. Miguel siempre se enojaba con el gato, acusando a Jane de amarlo más que a él, etc. A su gato le gusta golpear su cuenco de comida cuando le pones comida y un día, mientras intentaba alimentarlo,
Ella juguetonamente golpeó. Él se enfureció, afirmando que el gato intentaba atacarlo y, como castigo, debería quedarse sin comida durante días. Cuando Jane llegaba a casa del trabajo, notaba que su gato estaba más deprimido y lloraba mucho más. Él le aseguraba a Jane que el gato estaba bien. Lo alimenté 2 veces hoy, no lo alimentes o se pondrá gordo. Estaba tratando de matarlo de hambre y probablemente abusando de su pobre gato. Y ella no veía esto como una señal para dejar a ese estúpido. Poco después de estos incidentes, Jane se enfermó increíblemente y tuvo que ser llevada de urgencia a la sala de emergencias. Tenía una fiebre alta, pero eso es todo lo que nos dijo en el trabajo. No regresó durante 3 días. Estábamos aterrorizados de que él hubiera intentado envenenarla o algo para deshacerse de ella. Ella no encontraba extraño en absoluto que él no estuviera en el trabajo durante los días que ella estaba enferma en casa. Fue en este momento que llegó la noticia a nuestro trabajo de que se habían casado. Ella volvió al trabajo y parecía estar bien. En ese momento, Miguel recibió una llamada del ejército diciendo que tenía que presentarse en Fort Scott para pruebas de armas ultrasecretas, y poco después de esto, tendrían que prepararse para su gran mudanza. Te reto a que busques Fort Scott, Kansas, y veas si parece el tipo de lugar que haría pruebas de armas militares ultrasecretas súper peligrosas. No podría comenzar a decirte cuántas mentiras ha dicho que podrían ser fácilmente desmentidas con una simple búsqueda en Google. Ella nunca lo cuestionó sobre nada de esto. Desafortunadamente para él, la furgoneta familiar de ella que había estado conduciendo se averió en su camino al sitio de prueba, y su padre tuvo que ir a traerlo a casa. Por pura suerte, el ejército llamó después y le dijo que el equipo que estaba probando había explotado y matado a algunos hombres, por lo que tuvo mucha suerte de no haber aparecido ese día. Cambiaron sus planes y su próxima misión ultrasecreta sería en abril próximo, y sería entonces cuando él y Jane se mudarían. Dicho esto, me gustaría señalar que me llevo bien con Jane. Entiendo de dónde viene y no culpo a mis compañeros de trabajo ni un poco por no gustarles. Algunos de nosotros todavía estamos de acuerdo en que, por molesta que pueda ser, y a pesar de lo estúpida que está siendo, no merece ser asesinada o traficada o lo que sea que le suceda. Así que para aquellos de nosotros que nos importaba, estábamos contentos de que al menos tuviéramos hasta abril para averiguar qué podíamos hacer. Para continuar desde aquí, explicaré que antes de casarse, Jane era sorprendentemente buena para mantener sus creencias. Miguel tuvo que vivir con otro hombre de la iglesia de Jane, y no con ella para mantener su cama matrimonial sagrada y no ser tentado. Miguel dejó muy claro a Jane que odiaba estos arreglos y trataba de iniciar peleas cada vez que quedaba claro que no iba a tener sexo pronto. Una semana más o menos después de que la furgoneta se averió, llegó una carta a la casa del hombre con el que Miguel había estado viviendo. Preguntaba por qué había faltado a la cita en el tribunal para devolver sus derechos parentales a su esposa. Afortunadamente, este hombre de la iglesia tenía sentido común, así que se reunió con una de las hermanas de Jane para discutir qué hacer. A pesar de que toda su familia amaba y apoyaba completamente a la pareja, una de sus hermanas en realidad mostró algunas dudas. Hay señales de vida inteligente después de todo. La hermana de Jane usó esta información para encontrar a la esposa de Miguel en Facebook y hablar con ella, mientras que el hombre de la iglesia realizó una verificación de antecedentes de $30 sobre Miguel. Se había realizado una verificación de antecedentes gratuita sobre él antes, pero no apareció nada sospechoso. Sorprendentemente, esta tampoco arrojó nada. Tuvo que desembolsar $200 para una verificación de antecedentes real que mostró de manera segura cuánto de lo que Miguel había dicho sobre sí mismo era completamente falso. Miguel había estado casado 2 veces hasta este punto. Tenía 4 hijos con su primera esposa, y ambos habían renunciado a la custodia de los niños, que ahora vivían con los padres de Miguel. La verdadera razón por la que Jane nunca iba a conocer a su familia. Tenía un hijo con su esposa más reciente y acababan de divorciarse. Su divorcio se finalizó unos días antes de la boda de Miguel y Jane. Lamentablemente, esta es toda la información que nosotros, los compañeros de trabajo, pudimos encontrar en la verificación de antecedentes. Nadie nos ha dicho nada más. La hermana de Jane imprimió copias de los certificados de matrimonio y reunieron a la iglesia para mostrárselos a Jane. Todos pudieron convencerla de que Miguel era un mentiroso y la ayudaron a echarlo de la casa.
Él negó todo hasta que fue llevado a un hospital psiquiátrico para vigilancia por suicidio esa noche. Fue liberado unos días después de demostrar que estaba cuerdo. Jane emitió una orden de no contacto y ha cortado toda comunicación con él mientras procede a obtener una anulación. Jane estuvo devastada durante aproximadamente una semana, pero ahora está casi superada. Vaya, es casi como si solo estuviera realmente enamorada de la idea del dinero y el valor de este hombre y no de él mismo. Y la parte más difícil de la situación fue lidiar con el golpe a su ego al saber lo estúpida que había sido. Lamentablemente, esto no duró mucho, ya que ahora cuenta con valentía a todos la historia de lo fuerte que fue para superar todo esto y lo valiente que fue. Asegura a todos que Miguel era un maestro estafador y que pudo engañar a todos. Su familia e iglesia la respaldan en todas estas afirmaciones, ya que todos fueron engañados también. Hasta el día de hoy, no creo que realmente haya aprendido nada valioso de esta situación, solo que le gusta que todos la feliciten y le digan lo valiente que es. Hace unos años hice match con un chico en Tinder. Era mi primer año en la universidad y acababa de salir de una relación, así que estaba divirtiéndome. Hice match con este chico, hombre de 24 años, a quien llamaremos D. Era un poco raro, pero teníamos intereses similares y asistíamos a la misma escuela, así que pensé, ¿por qué no? Las señales de advertencia comenzaron a aparecer de inmediato cuando le dije que saldría con él. Por supuesto, el hecho de que fuera mucho mayor no se me escapó como la primera señal de advertencia. En ese momento no tenía coche. Él se ofreció a recogerme, pero me dijo que no estaba en la ciudad, pero que dejaría el funeral de su abuela temprano, que estaba al menos a 5 horas de distancia para venir a recogerme. Apareció en pantalones de chándal, una camiseta sin mangas y chanclas, lo cual me pareció extraño porque dijo que venía de un funeral. No habíamos hecho planes específicos, solo salir a comer algo y pasar el rato, ya que él había estado fuera de la ciudad. Me preguntó si estaba bien si parábamos a recoger a su perro, que había dejado con un amigo. Me gustan los perros, así que dije que no había problema. Estaba oscuro y llegamos a un complejo de apartamentos. Me dejó en el coche y regresó con un Golden Retriever. El perro inmediatamente comenzó a gruñirme, algo que nunca me había sucedido antes, así que empecé a sentirme un poco rara. Él no dijo nada sobre el temperamento del perro. Como teníamos al perro, quería dejarlo en su casa. Esto me parecía lógico, así que accedí. Cuando llegamos a la casa de D, me preguntó si quería entrar. No queriendo quedarme en el coche, acepté. En el momento en que entré, supe de inmediato que había tomado la decisión equivocada. La casa estaba hecha un desastre. Había basura por todas partes, bolsas de basura llenas a lo largo de la entrada, botellas y envoltorios en el sofá, y cosas en general por todas partes. Me hizo saber que tenía un compañero de cuarto, pero que no estaba en casa. Supuse que esto era para implicar que el desorden no era suyo. Después de apartar la basura del sofá, me preguntó si quería sentarme y jugar al ajedrez. Yo había expresado que estaba interesada en aprender, y él parecía más que feliz de ayudarme a aprender. Esto también fue un error. D comenzó a explicarme el juego y no fue divertido. Desde el primer día de explicación, se volvió muy serio y me mostraba cada pieza mientras me decía qué era, qué hacía y cómo se movía. Luego comenzó a interrogarme sobre cada pieza, y la mayoría de las veces me equivocaba. Cada vez que me equivocaba, me gritaba la respuesta correcta y me decía que lo intentara de nuevo. Se frustraba cada vez más y me hacía sentir muy incómoda, así que sugerí que hiciéramos otra cosa. D sugirió ver una película, lo cual me pareció bien. La idea de salir e ir a comer aparentemente se había olvidado. D me dijo que podíamos ver una película en su habitación y yo acepté, pero luego me explicó que tenía que poner sábanas limpias en la cama. Había asumido que nos íbamos a su habitación porque tal vez estaba más limpia, pero cuando entramos no lo estaba y no había televisión en su habitación. Procedió a poner Iron Man 2 en su teléfono para que la viéramos. Vimos unos 10 minutos antes de que las cosas se pusieran sexuales. No les contaré los detalles, pero en resumen, no tuvimos sexo, pero sucedieron otras cosas. Diré que esas cosas fueron consensuadas. Después de que ocurrieron, me sentí realmente rara con toda la situación y le dije que no quería tener sexo. Él estaba confundido, pero no insistió al principio. Dijo que estaba bien y vimos tal vez 5 minutos más de la película antes de que dijera que no quería ver más la película. Comenzó a quejarse,
y a preguntarme por qué no quería tener sexo con él, y simplemente le dije que ya no estaba de humor. Luego comenzó a presionarme para que le dijera exactamente qué era lo que me hacía sentir así. En este punto, habíamos vuelto del dormitorio a la sala sucia. Podrías estar pensando que parecía el momento perfecto para irse, y yo también lo pensé, pero aquí es donde las cosas comienzan a ponerse aterradoras. Como si supiera que estaba pensando en irme, explotó y comenzó a gritarme. Este es un hombre de más de 6 pies de altura gritándole en la cara a una chica joven de 5 pies. Por supuesto, por dentro me estaba asustando, pero traté de asegurarme de no enojarlo más, pero tampoco de estar de acuerdo con nada. Durante los siguientes 5 a 10 minutos, D me gritó sobre por qué no me gustaba, por qué no lo quería y continuamente me preguntaba qué estaba mal con él y que se lo dijera. Traté de complacerlo lo mejor que pude diciendo el típico, no eres tú, soy yo, y que no quería irme. Finalmente se calmó cuando creyó que me iba a quedar, y luego sugirió que jugáramos a algunos videojuegos. Estaba en modo de pánico interno completo tratando de asegurarme de que estaba interpretando el papel de la cita interesada, porque tenía miedo de que si sentía que quería irme se enfadaría de nuevo. Jugamos a este juego por un tiempo, luego, de la nada, D comenzó a enfadarse nuevamente. Comenzó a gritar sobre por qué nadie le gustaba, por qué nadie quería conocerlo y por qué nadie lo amaba, diciendo que nunca había tenido una novia y que todas sus citas habían sido de una noche. Nuevamente lo complací diciendo, no lo sé, muchas chicas son así de snob. En este punto, estaba diciendo cualquier cosa y todo lo que quería escuchar. Incluso comenzó a llorar sobre cómo su madre nunca lo había amado, y contándome cosas muy oscuras sobre lo que su madre le había dicho y cómo lo había tratado. Después de que finalmente se calmó una vez más, se levantó y fue a la cocina a prepararnos unas bebidas. Ahora, si tienes un cerebro, estás pensando absolutamente no, lo cual fue mi pensamiento exacto en ese momento. Rechacé sus múltiples ofertas de bebida. Me preguntó si en lugar de alcohol quería agua y por supuesto también lo rechacé, fingiendo que no tenía sed. Me quedé en su apartamento hasta alrededor de la 1 de la mañana porque estaba sentada junto a él, aterrada de pedirle que me llevara a casa, decirle que caminaría a casa o tratar de averiguar cómo conseguir un Uber. Estaba tratando de descargar Uber en mi teléfono sin que él se diera cuenta, pero luego pedía información de la tarjeta, y eso era demasiado difícil de hacer sin que él lo notara. Así que alrededor de la 1 de la mañana dije en voz alta, «Oh, vaya, son la 1 de la mañana. Mi compañera de cuarto va a estar tan preocupada por mí». Me reí como si mi compañera de cuarto fuera estúpida por preocuparse y que no había estado viendo el reloj desde que me recogió a las 9 de la noche. Luego dije, «Estoy tan cansada, debería irme a casa pronto». Estaba súper asustada de que él se enfadara, pero no explotó. Solo miró el reloj y dijo, «Sí, es tarde». Pero no iba a correr ningún riesgo, así que dije, «Tengo una gran idea. Si me voy a la cama pronto me encantaría desayunar contigo en el campus». Esperaba que mi oferta lo convenciera de que tenía la intención de volver a verlo y lo hizo. Parecía muy feliz con la perspectiva y se levantó rápidamente, llevándome fuera de su casa y a su coche. El viaje de regreso fue excruciantemente largo. El viaje fue completamente silencioso, ninguno de los dos habló. Solo fue un viaje de 10 minutos, pero podría jurar que reducía la velocidad cada vez que llegábamos a un área particularmente oscura o paso subterráneo. D me dejó y sonreí, haciéndome la cansada pero emocionada de verlo mañana. Me ofreció múltiples veces acompañarme hasta mi puerta, pero lo rechacé cada vez y le dije que no quería molestarlo y que lo vería mañana. Caminé hasta el edificio y en el momento en que doblé la esquina, corrí tan rápido por las escaleras y hasta mi puerta antes de que pudiera cambiar de opinión y seguirme hasta la puerta. Cuando llegué a mi dormitorio, genuinamente sentí que acababa de escapar de un asesino en serie. Incluso ahora, escribirlo hace que mi corazón lata un poco más rápido. Nunca volví a encontrarme con él, pero me rogó durante varios días después que me reuniera con él. Incluso me pidió pagarme $20 por hora para sentarse cerca de mí en la biblioteca. Obviamente, lo rechacé y solo lo vi una vez más después en el gimnasio del campus. No me vio y me fui inmediatamente. He pensado en D ocasionalmente desde la cita, y me he preguntado si todas esas chicas con las que tuvo encuentros de una noche tuvieron la misma experiencia que yo. A veces me pregunto cuántas chicas hubo después de mí.
Estaba saliendo con un hombre que tenía el doble de mi edad y con quien trabajaba en una tienda de comestibles. Tenía un trabajo adicional en una morgue donde recogía cuerpos de guardia. Los llevaba a la morgue, hacía el papeleo, los etiquetaba y los ponía en el congelador. Pensé que lo que hacía era admirable porque alguien tiene que hacerlo, y la muerte es un tema delicado. Se hacía pasar por una persona realmente genial que se preocupa por la gente y quiere ser ese tipo que puede hacer las cosas difíciles de una manera cariñosa. Desafortunadamente resultó ser un acosador. La morgue también ofrece servicios funerarios y cosas así, por lo que hay pequeñas salas con sillas y una oficina. Una noche se suponía que íbamos a salir y me pidió que lo encontrara en la morgue. Esto fue en medio de la noche, nadie más estaba allí. Pensé que nos encontraríamos y saldríamos a comer o simplemente hablaríamos en su coche como de costumbre, pero en su lugar quería que entrara. Me mostró las pequeñas salas y la oficina. Era un poco genial, como estar en un videojuego de terror. Luego me dijo que esperara y me dejó en la oficina. Después de unos minutos, me envió un mensaje de texto y me dijo que fuera a una sala en la que no había estado. Era la sala donde preparan los cuerpos para el congelador y hacen el papeleo. No lo sabía. Entré y había un cadáver justo en el medio de la sala en una camilla. Me quedé congelada en la puerta porque no lo esperaba. Sentí que debería estar molesta, pero él pensó que era gracioso y yo simplemente fingí estar tranquila. Quería que lo mirara. Era una anciana. He visto muchas cosas en internet, así que pensé para mí misma que no era tan perturbador como parecía. Terminó y luego me llevó al congelador para mostrarme otros cuerpos. Había como 6 allí en bolsas para cadáveres. Solo uno más estaba sin cerrar. También me mostró el horno donde los cremaban. Todo esto fue en medio de la noche, sin advertencia de mi parte, nadie más en el edificio. Bloqueé el recuerdo durante un par de meses. Comencé a tener otros problemas con el tipo y terminé contando la historia a un amigo. El amigo me ayudó a darme cuenta de que la situación era una mierda. Solo quería compartirlo aquí, ya que todavía he tenido problemas con este tipo, y finalmente lo he bloqueado en todo. Espero que me deje en paz.